Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo Segundo de Crónicas, capítulo 4 y 5, así como también vamos a estar leyendo Primera de los Corintios, capítulo 7, en este caso. Así que bueno, los animo, los desafío, los exhorto a seguir leyendo la palabra. Día 196, leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Estamos viendo a Salomón reinando, estamos viendo muchas cosas relacionadas con el templo y también estamos viendo la carta de Pablo que escribe a esta iglesia, que tenía varios asuntos que considerar dentro de su vida personal, también de la vida de cada uno. Así que bien, comenzamos con Segundo de Crónicas capítulo 4 en cuanto a Salomón y el templo, que dice así: entonces hizo un altar de bronce de 20 codos, 9 metros de largo, de 20 codos de ancho y de 10 codos de alto. Hizo también el mar de metal fundido de 10 codos, 4,5 metros de borde a borde, en forma circular. Su altura era de 5 codos, 2,25 metros, y su circunferencia de 30 codos, 13,5 metros. Y había figuras como de bueyes debajo de él, y todo alrededor 10 por cada codo, 45 centímetros, rodeando por completo el mar. Los bueyes estaban en dos hileras, fundidos en una sola pieza. El mar descansaba sobre 12 bueyes, tres mirando al norte, tres mirando al occidente, tres mirando al sur y tres mirando al oriente. El mar descansaba sobre ellos, y todas sus ancas estaban hacia adentro. Su grueso era de un palmo, y su borde estaba hecho como el borde de un cáliz, como una flor de lirio. Tenía capacidad para 33.000 vatos, 66.000 litros. Hizo también 10 pilas para lavar, y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, para lavar las cosas para el holocausto. Pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Entonces hizo los 10 candelabros de oro según su diseño, y los puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo además 10 mesas y las colocó en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo también 100 tazones de oro. Después hizo el atrio de los sacerdotes, el gran atrio y las puertas para el atrio, y revistió las puertas de bronce, y puso el mar al lado derecho de la casa, hacia el sureste. Hiram hizo también los calderos, las palas y los tazones. Así terminó Hiram la obra que hizo para el rey Salomón, en la casa de Dios: las dos columnas, los tazones y los capiteles en lo alto de las dos columnas, y las dos mallas para cubrir los dos tazones de los capiteles que estaban encima de las columnas, y las 400 granadas para las dos mallas, dos hileras de granadas para cada malla, para cubrir los dos tazones de los capiteles que estaban sobre las columnas. Hizo también las basas, e hizo las pilas sobre las basas, y el mar con los 12 bueyes debajo de él, los calderos, las palas, los garfios y todos sus utensilios. Los hizo de bronce pulido, Hiram Abí, para el rey Salomón, para la casa del Señor. El rey lo fundió en la llanura del Jordán, en la tierra arcillosa, entre Sucot y Seredata. Salomón hizo todos estos utensilios en gran cantidad, de tal manera que el peso del bronce no se pudo determinar. Salomón hizo también todas las cosas que estaban en la casa de Dios: el altar de oro, las mesas con el pan de la presencia sobre ellas, los candelabros con sus lámparas de oro puro, para que ardieran frente al santuario interior en la manera designada, las flores, las lámparas y las tenazas de oro purísimo, y las despabiladeras, los tazones, las cucharas y los incensarios de oro. La entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo, y la puerta de la casa para la nave eran también de oro. Segundo de Crónicas capítulo 5. Así fue terminada toda la obra de que Salomón hizo para la casa del Señor. Y Salomón trajo las cosas consagradas por su padre David, es decir, la plata, el oro y todos los utensilios, y los puso en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, y a todos los jefes de las tribus, y a los principales de las casas paternas de los israelitas, para subir el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron ante el rey todos los hombres de Israel en la fiesta del mes séptimo. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel,
los levitas alzaron el arca y llevaron el arca y la tienda de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda. Los sacerdotes levitas los llevaron, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que estaba reunida con él delante del arca, sacrificaban tantas ovejas y bueyes que no se podían contar ni numerar. Los sacerdotes trajeron el arca del pacto del Señor a su lugar, al santuario interior de la casa, al lugar santísimo, bajo la sala de los querubines, porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían el arca y sus barras por encima, pero las barras eran tan largas que los extremos de las barras del arca se podían ver delante del santuario interior, pero no se podían ver desde afuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las dos tablas que Moisés puso allí en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los israelitas cuando salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, porque todos los sacerdotes que estaban presentes se habían santificado sin tener en cuenta las clases, todos los levitas, cantores, Asaf, Emán, Jedutún y sus hijos y sus parientes, vestidos de lino fino, con címbalos, arpas y liras, estaban de pie al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno, porque porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa del Señor, se llenó de una nube, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. Bien, entonces acá terminamos la lectura de Segundo de Crónicas. Leímos estos dos capítulos, 4 y 5. Es igual complicado hacer la conexión de una manera así como muy evidente con el capítulo 7 de Primera a los Corintios. Son temas muy, o sea, acá es todo muy el templo, los utensilios. En Primera a los Corintios 7 va a ser todo más relacionado con la vida de la persona en cuanto también a su estado civil, soltero, casado y otras cosas. Ahora bien, los objetos que vemos acá en el templo, cada uno tenía un propósito. No estaban ahí porque sí, no estaban ahí como para rellenar simplemente el lugar o para adornar más que nada. Todo tenía un propósito que era servir para la adoración al Señor, para apuntar a su gloria finalmente. En cuanto a los sacerdotes, los levitas, ellos lo que hacen es reconocer en el capítulo 5 la gloria del Señor que llenaría esta casa, este lugar, este templo. El arca se relaciona con eso, con la presencia del Señor. Y todos los demás utensilios y las personas que estaban sirviendo ahí tenían como propósito glorificar a Dios. Ahora, como les decía, el capítulo 7 no va a hablar sobre el templo en sí, aunque sí venía conectando con la idea del cuerpo como el templo del Espíritu Santo en el capítulo anterior, pero en sí se ve el mismo propósito, que se debe vivir para la gloria al Señor, más allá del estado civil, si es soltero o casado, el propósito sigue siendo el mismo, así como todos los utensilios del templo tenían el mismo propósito también, mostrar la gloria de Dios y agradar al Señor con su servicio, con su uso. Así también el soltero tiene que vivir consciente de que le pertenece a Dios y buscar agradarle, y así también los que están casados. Entonces el sentido más que nada es el propósito que tiene cada uno de nosotros como elementos, como utensilios del Señor, como siervos, para su gloria. Así que vamos a leer el capítulo 7 de Primera a los Corintios. En cuanto a las cosas que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse, a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden,
Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás, digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente, y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, si el hermano o la hermana no están obligados, en tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Fuera de esto, según el Señor ha designado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado a alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado a alguien estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Creo, pues, que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Estás unido a mujer? No procures separarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida, y yo quiero evitárselos. Pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido cortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se regocijan como si no se regocijaran, los que compran como si no tuvieran nada, los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, como puede agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo para su propio beneficio, no para ponerle restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Y si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura, y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna, y tiene control sobre su propia voluntad, y ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, bien hará. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen, hace bien, y el que no la da en matrimonio, hace mejor. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Bueno, entonces nuevamente insisto con lo otro, la conexión acá está en el propósito.
sea lo que sea, en la condición en que estés viviendo, no olvidar ese propósito que Dios te ha dado, sea cuidando una esposa, o sea, teniendo una esposa, cuidando hijos, o trabajando en lo que estás, pero que el propósito no se olvida, que es agradar al Señor. Bueno, lo dejamos hasta acá, vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, que nos alienta, Señor, incluso en momentos complicados, en momentos difíciles. Gracias, Padre, por la sabiduría que puedes poner también delante de nuestros ojos por medio de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a discernir bien, a saber bien cómo aplicar todas estas verdades a nuestra vida y a buscar, Señor, el propósito para el cual fuimos llamados a adorarte, Señor, y servirte con un corazón limpio, con limpia conciencia, buscando, Señor, hacerlo para ti. Y cuídanos, Señor, de la tentación y ayúdanos, Padre, presérvanos para no pecar contra ti. Gracias, Padre, por todo, en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, lo dejamos hasta acá, que se les bendiga, un gran abrazo. Chao, chao.